Déjame comenzar contándote algo que muy pocos entienden sobre el dinero. No fue el dinero lo que me hizo millonario, fueron mis hábitos. Y quiero que escuches esto con atención, porque puede ser el principio del cambio más importante de tu vida. Yo no nací rico. No crecí rodeado de lujos, ni tuve a alguien que me dijera este es el camino hacia la libertad financiera. Lo que sí tuve fueron dos padres, uno pobre y uno rico. Mi padre pobre, el hombre más inteligente que conocía, me decía: ve a la escuela, saca buenas calificaciones y consigue un trabajo seguro. Mi padre rico, el padre de mi mejor amigo Mike, me decía algo muy diferente: aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. Ambos hombres eran buenos, ambos querían lo mejor para mí, pero sus hábitos eran completamente opuestos. Y fue allí donde comenzó mi despertar financiero. Si estás viendo este video, quiero que lo sepas desde ahora. Tu situación financiera actual no es culpa de tu trabajo, de tu país, ni de tu jefe. Es el reflejo de tus hábitos mentales y financieros. Porque, como aprendí a lo largo de los años, la verdadera riqueza comienza en la mente, no en la cuenta bancaria. Recuerdo una conversación que cambió todo. Tenía 9 años, y estaba frustrado porque los hijos de otros chicos tenían más dinero para comprar dulces o cómics. Fui con mi padre pobre y le dije: papá, ¿cómo puedo hacer dinero? Él me respondió: ve a pedirle trabajo a alguien. Busca algo estable. Fui con mi padre rico y le hice la misma pregunta. Él me miró, sonrió y me dijo: eso está bien, Robert. Pero si solo trabajas por dinero, te convertirás en su esclavo. Aprende a crear sistemas que te paguen incluso cuando tú no estés trabajando. Esa fue la primera semilla, la primera lección. Y lo curioso es que no la entendí de inmediato. Me tomó años, errores, deudas y decisiones equivocadas para comprender el poder que hay detrás de una mentalidad diferente. Verás, el dinero no cambia a las personas. El dinero solo amplifica quien ya eres. Si eres disciplinado, el dinero multiplicará tu libertad. Si eres desordenado, el dinero multiplicará tu caos. Por eso, antes de buscar cómo ganar más, debes aprender quién necesitas ser. Y eso comienza con tus hábitos. Cuando tenía poco más de 20 años, me encontraba atrapado en el ciclo que la mayoría llama la carrera de la rata. Trabajaba duro, ganaba un sueldo, pagaba mis cuentas, me endeudaba y volvía a trabajar para pagar de nuevo. Era un círculo sin salida. Hasta que una mañana, mientras desayunaba con mi padre rico, me dijo algo que cambió el rumbo de mi vida. Robert, tú no eres pobre porque no tengas dinero. Eres pobre porque sigues haciendo las mismas cosas que te mantienen ahí. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Y me di cuenta, si quería cambiar mi cuenta bancaria, primero tenía que cambiar mis rutinas diarias. Porque lo que haces cada día, sin pensarlo, es lo que crea tu destino financiero. Desde ese día, comencé a observar cómo actuaban los ricos. No lo que decían, sino lo que hacían. Y lo que descubrí fue asombroso. Los ricos no se levantan solo para trabajar, se levantan para crear. No ahorran por miedo a quedarse sin dinero, invierten para multiplicarlo. No se enfocan en ganar más horas, sino en diseñar sistemas que trabajen para ellos. Y sobre todo, cuidan sus pensamientos y hábitos como si fueran su mayor activo. La mayoría de las personas quiere ser rica, pero sigue actuando como pobre. Quieren libertad, pero llenan su día de rutinas que los esclavizan. Y no lo hacen por maldad, lo hacen porque nunca fueron enseñados a pensar diferente. El sistema educativo te enseña a obedecer, no a crear. Te enseña a memorizar, no a pensar. Por eso digo que el cambio más importante que puedes hacer en tu vida no está en tu cartera, está en tu cabeza. Yo aprendí que el dinero es un reflejo de tus hábitos mentales. Si piensas como empleado, gastarás todo lo que ganes. Si piensas como empresario, buscarás oportunidades. Si piensas como inversionista, harás que el dinero trabaje para ti. Y eso fue lo que me llevó, antes de cumplir los 40 años, a alcanzar mi libertad financiera. No fue suerte. No fue un golpe de fortuna. Fue disciplina. Fue repetir, día tras día, los mismos hábitos que me acercaban a la riqueza. Cada mañana, cada decisión, cada libro, cada inversión, cada conversación que elegía tener o evitar, todo formaba parte de ese cambio. Y ese cambio fue el que transformó mi cuenta bancaria, mi vida y mi propósito. Así que hoy quiero compartir contigo los 7 hábitos que me hicieron millonario antes de los 40. No son fórmulas mágicas, ni promesas vacías. Son acciones reales, pensamientos concretos y principios que aplico hasta el día de hoy. Si los adoptas,
Si los haces tuyos, si los vives con consistencia, no solo cambiará tu relación con el dinero, cambiará tu forma de pensar, de actuar y de ver el mundo. Y te advierto algo, estos hábitos no son cómodos. Van a desafiar todo lo que crees sobre el trabajo, el éxito y el dinero, porque la comodidad es el enemigo de la libertad. Y la mayoría prefiere seguir cómoda, aunque eso signifique seguir quebrada. Mi padre pobre siempre decía, el dinero no compra la felicidad. Mi padre rico decía, tampoco la pobreza la compra, pero la libertad sí te permite buscarla a tu manera. Y eso es lo que quiero para ti, libertad. No solo financiera, sino mental. Quiero que termines este video no solo pensando, quiero ser rico, sino diciéndote, voy a crear los hábitos que me lleven ahí. Porque cuando cambias tus hábitos, cambias tu mente. Y cuando cambias tu mente, cambias tu destino. Así que si estás listo para salir del pensamiento de escasez, de culpa y de miedo, y comenzar a construir una mentalidad que atraiga abundancia, prepárate. Porque lo que voy a compartir contigo son los pilares de mi libertad financiera. Prepárate para tomar notas, reflexionar y, sobre todo, actuar. Porque la libertad financiera no se alcanza deseándola. Se construye, un hábito a la vez. ¿Listo? Antes no olvides suscribirte al canal. Subimos video diario que te ayude a mejorar. Entonces empecemos con el primer hábito que me hizo millonario antes de los 40. Hábito 1. Despertar antes que el mundo y pensar como un inversor. Cuando era joven, antes de tener dinero, antes incluso de escribir Padre Rico, Padre Pobre, ya tenía un hábito que cambiaría por completo mi destino financiero. Me levantaba antes que el mundo. Y no hablo solo de despertarme temprano para ser productivo. Hablo de ganarle al mundo mentalmente. Porque mientras la mayoría dormía, yo ya estaba planeando cómo hacer que el dinero trabajara para mí. Mi padre rico me enseñó algo que marcó mi vida para siempre. Me dijo, Robert, mientras la mayoría se levanta para ir a trabajar, el verdadero inversor ya está despierto, observando hacia dónde se mueve el dinero. Esa frase se quedó grabada en mi mente. A los 25 años, cuando todavía no tenía una empresa, ni inversiones, ni éxito financiero, ya me despertaba a las 5 de la mañana sin falta. No tenía riqueza, pero sí una mentalidad en construcción. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo comenzara, me sentaba con un cuaderno y me hacía preguntas que pocos jóvenes se hacen. ¿Cómo puedo hacer que mi dinero trabaje para mí? ¿Qué estoy aprendiendo sobre el flujo del dinero? ¿Qué haría mi padre rico si estuviera en mi lugar? No revisaba el teléfono. No me distraía con redes o noticias. No buscaba aprobación. Me enfocaba en pensar, en visualizar, en dirigir mi mente hacia la abundancia. Porque entendía algo que cambiaría todo para mí. El dinero no llega por accidente, llega a quien se prepara mentalmente para recibirlo. La mayoría cree que hacerse rico comienza con una gran idea o con un golpe de suerte. Pero no. Comienza en la primera hora del día. Comienza cuando decides si vas a seguir viviendo como el resto del mundo, o si vas a construir un futuro distinto. Mis mañanas eran sagradas. No eran negociables. Mi padre pobre, el hombre que creía en los títulos y la seguridad laboral, solía decirme, despierta temprano para llegar al trabajo a tiempo. Pero mi padre rico me repetía algo mucho más profundo. Despierta temprano para pensar. Porque el que piensa, manda sobre el que solo trabaja. Esa fue la diferencia entre el camino de un empleado y el camino de un inversor. Mientras unos se levantaban para obedecer, otros se levantaban para crear. Durante esa primera hora del día, yo leía sobre finanzas, inversiones y mentalidad de riqueza. No importaba si no comprendía todo al principio. Lo importante era entrenar a mi mente para pensar como un millonario, no como un asalariado. Porque la mente, igual que un músculo, se fortalece con la repetición. Con el tiempo entendí que los ricos no solo madrugan físicamente, también madrugan mentalmente. Piensan antes, actúan antes y se preparan antes que los demás. Mientras el promedio se queja, ellos ya están ejecutando. Despertar temprano me dio una ventaja invisible, la capacidad de anticipar el futuro. Cuando te levantas antes que el mundo, comienzas a notar patrones, movimientos y oportunidades que otros no ven. Observas el mercado, las tendencias, las emociones colectivas, y aprendes a leer el juego del dinero. Mi padre rico solía decir, el dinero no desaparece, solo cambia de manos. El que madruga intelectualmente, se prepara para recibirlo. Y tenía razón. Mientras muchos reaccionaban ante las crisis, él ya había planeado cómo aprovecharlas.
Cuando la gente temía invertir, él ya estaba comprando activos a precios bajos. Aprendí que despertar temprano no se trata de disciplina militar, sino de estrategia mental. Es adelantarte a la mentalidad promedio. Es vivir con intención, no con rutina. Yo comenzaba cada mañana con una frase que aún repito. Hoy, el dinero trabaja para mí. Hoy, yo soy el creador de mi riqueza. No es solo una afirmación, es un compromiso. Porque cuando repites algo con convicción, tu mente empieza a actuar en consecuencia. Y eventualmente, la realidad se adapta a esa visión. Incluso hoy, décadas después de alcanzar la libertad financiera, mi rutina matutina sigue siendo la misma. Me levanto entre las 4:35 de la mañana, bebo un vaso de agua y medito unos minutos. No para silenciar mi mente, sino para escucharme. Luego leo media hora sobre economía, liderazgo o negocios. Después, reviso mis inversiones y mis flujos de efectivo. Y me hago una pregunta clave. ¿Dónde puedo hacer que mi dinero trabaje más eficientemente hoy? Ese hábito me mantiene despierto, enfocado y creativo. No se trata de obsesionarte con el dinero. Se trata de entenderlo, dirigirlo y dominarlo. La mayoría pasa toda su vida trabajando por dinero, sin darse cuenta de que el dinero fue creado para trabajar por ellos. Despertar temprano tiene un precio. Significa sacrificar distracciones. Cuando mis amigos salían de noche, yo prefería dormir. Cuando hablaban de deportes o fiestas, yo pensaba en activos y pasivos. No porque fuera más inteligente, sino porque tenía un objetivo más grande que el placer momentáneo, la libertad. Y déjame ser directo, no puedes tener los mismos hábitos que los pobres y esperar resultados de los ricos. No funciona así. No puedes acostarte tarde, despertarte cansado y esperar inspiración financiera. El millonario no se levanta temprano para presumir disciplina, sino porque sabe que el silencio de la mañana es el terreno fértil donde crece la riqueza mental. He conocido a cientos de personas que dicen querer ser libres financieramente, pero sus mañanas comienzan con el teléfono en la mano y la mente en piloto automático. Y luego se preguntan por qué nada cambia. Si quieres transformar tu vida, no empieces por abrir una empresa o buscar una inversión milagrosa. Empieza por abrir tu mente cada mañana. Despierta antes que el mundo, aunque sea media hora. Usa ese tiempo para estudiar cómo fluye el dinero, para pensar en tus metas o para escribir tus ideas. Hazlo todos los días, sin excepción. Porque la riqueza no llega en un golpe de suerte, sino en la acumulación silenciosa de decisiones correctas tomadas en la soledad de la mañana. Yo no me hice millonario porque fuera más talentoso o porque tuviera suerte. Me hice millonario porque pensé más temprano que los demás. Porque aproveché esas horas donde el mundo dormía para diseñar mi libertad. Así que mañana, cuando suene tu alarma, recuerda esto. Los ricos no tienen más tiempo que tú. Solo lo usan diferente. Y en ese instante, tendrás una elección, seguir durmiendo como la mayoría o despertar como un inversor. No olvides suscribirte al canal. Aquí subimos videos como este todos los días. Continuamos. Hábito 2. Aprender a usar el dinero como un soldado que trabaja para ti. Cuando era joven, no entendía el dinero. Lo veía como casi todos. Algo que se gana, se gasta y, si sobra, se ahorra. Pero un día, mi padre rico me dijo algo que cambió por completo la forma en que lo veía. Me miró directo a los ojos y me dijo: Robert, cada dólar que tienes es como un soldado. Tu trabajo no es gastarlo, tu trabajo es enviarlo a la batalla para que te traiga más soldados de regreso. Esa frase se volvió una de las más importantes de mi vida. Desde ese momento dejé de ver el dinero como algo que debía cuidar, y empecé a verlo como algo que debía entrenar. Y créeme, cuando cambias esa percepción, tu cuenta bancaria empieza a reflejarlo. El dinero, en manos de alguien con mentalidad pobre, se convierte en consumo. Pero en manos de alguien con mentalidad rica, se convierte en inversión, en libertad, en multiplicación. Lo que determina si te haces rico o no, no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Mi padre pobre solía decirme: ahorra tu dinero, sé prudente, guarda para los tiempos difíciles. Pero mi padre rico, con esa sabiduría que parecía venir del futuro, me respondía: ahorrar es lo que hace el que no sabe invertir. Tu dinero pierde valor mientras duerme. Enséñale a trabajar. Y tenía razón. Aprendí que cada vez que dejas tu dinero quieto, lo estás dejando morir lentamente. Porque el dinero que no se mueve, pierde valor, pierde poder, pierde propósito. Pero cuando lo pones a trabajar, en una inversión, en un negocio, en un activo,
comienza a crecer, a multiplicarse, a generar flujo. Recuerdo mi primera lección práctica sobre esto. Tenía 27 años. Había ganado algo de dinero con un pequeño negocio y lo primero que pensé fue, por fin puedo comprarme ese auto deportivo que siempre quise. Pero mi padre rico me detuvo. Me preguntó, ¿ese auto te dará dinero o te quitará dinero? No supe qué responder. Entonces me explicó, si compras ese auto ahora, tus soldados se irán al frente y morirán. Pero si los envías primero a construir un activo, ese activo podrá pagarte el auto después, sin que pierdas a tus soldados. Esa conversación cambió todo para mí. En ese momento entendí que los pobres compran pasivos creyendo que son activos, mientras los ricos construyen activos que compran sus pasivos. Comencé a ver cada dólar como una unidad de energía. Y empecé a preguntarme todos los días, ¿estoy haciendo que mi dinero trabaje por mí, o estoy trabajando yo por mi dinero? Ese cambio de mentalidad fue tan poderoso que me volvió obsesivo con el flujo de efectivo. Cada centavo que ganaba, lo analizaba. No desde el miedo, sino desde la estrategia. Me preguntaba, ¿qué haría mi padre rico con este dinero? Y casi siempre la respuesta era, lo pondría a trabajar. Y déjame decirte algo con total claridad, no necesitas ser rico para empezar a invertir. Necesitas empezar a invertir para ser rico. No importa si son 10, 100 o $1000. Lo importante es que empieces a pensar como un general que dirige su ejército de dinero. Cuando el dinero llega a tus manos, tienes 3 opciones: gastarlo, guardarlo o multiplicarlo. Y solo una de esas 3 te llevará a la libertad. La mayoría trabaja por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Pero eso no sucede por arte de magia. Sucede porque toman decisiones diferentes con el mismo dinero que todos tienen. Mientras mis amigos gastaban su primer salario en televisores, ropa o viajes, yo lo invertía en educación financiera o en pequeñas oportunidades de negocio. Muchos me llamaban tacaño. Pero años después, cuando esos mismos amigos seguían trabajando para pagar deudas, yo ya tenía activos que generaban ingresos incluso mientras dormía. Y aquí hay algo que me gusta repetir: el dinero no tiene emociones, pero reacciona a tus decisiones. Si lo tratas como un sirviente, te servirá. Si lo tratas como un amo, te esclavizará. Por eso cada mañana, cuando reviso mis finanzas, no pienso cuánto tengo, sino que está haciendo mi dinero por mí. No me interesa acumular billetes, me interesa acumular flujos. Porque los billetes se gastan, pero los flujos permanecen. Te contaré otra historia. En una de mis primeras inversiones en bienes raíces, compré una pequeña propiedad con ahorros que me costaron años construir. Al principio, tenía miedo. ¿Y si perdía todo? Pero mi padre rico me dijo, Robert, si tus soldados no salen a pelear, nunca sabrás si son valientes. Así que lo hice. Y con el tiempo, esa propiedad empezó a darme ingresos pasivos. Cada mes, mientras dormía, mis soldados trabajaban y regresaban con más. Esa fue mi primera experiencia real con el concepto de libertad financiera. Desde entonces, aprendí que el dinero ama la dirección. Si no le das una misión, se dispersa. Si lo enfocas en crear activos, se multiplica. Y cuando hablo de activos, no me refiero solo a bienes raíces o empresas. También hablo de conocimiento, habilidades, relaciones. Todo lo que te da más poder económico con el tiempo es un activo. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada conversación con alguien más sabio, es una inversión en ti mismo. Por eso siempre digo, antes de que tu dinero trabaje para ti, tú debes trabajar en tu mentalidad. Porque si tienes la mentalidad equivocada, hasta la mejor inversión se convierte en un desastre. Un día le pregunté a mi padre rico, ¿por qué la mayoría de la gente no se hace rica, si todos pueden invertir? Y me respondió, porque quieren gastar primero y aprender después. Los ricos aprenden primero, gastan después. Esa es la diferencia entre quien ve el dinero como un arma y quien lo ve como un juguete. Hoy, cuando gano dinero, lo divido en 3 misiones. 1. Una parte para reinvertir. 2. Una parte para educación financiera. 3. Una parte para crear impacto. Nada de eso va al consumo inmediato. Porque sé que cada dólar invertido con inteligencia puede traerme muchos más en el futuro. Y mientras eso ocurre, puedo vivir con libertad, sin que el dinero me controle. Déjame dejarte una reflexión. Cada vez que gastas, estás votando por tu futuro. Cada compra que haces dice algo sobre quién estás eligiendo ser. ¿Eres el que consume o el que construye?
¿Eres el que obedece al dinero o el que lo dirige? Si quieres cambiar tu vida financiera, empieza por cambiar tu relación con el dinero. No lo veas como un enemigo, ni como un premio. Velo como un ejército dispuesto a servirte, si lo sabes comandar. Así fue como el segundo hábito me llevó a la riqueza antes de los 40. Aprendí a usar el dinero como un soldado que trabaja para mí, no como un amo que me esclaviza. Porque el secreto no es ganar más, sino manejar mejor lo que ya tienes. Y cuando haces eso, el dinero deja de ser un problema, y se convierte en tu aliado más poderoso. Hábito 3. Convertir la educación en mi activo más valioso. Cuando era joven, solía pensar que la educación terminaba al salir de la escuela. Mi padre pobre me decía, ve a la universidad, consigue un título, y tendrás un buen empleo. Pero mi padre rico me decía algo completamente diferente. Él me miraba con una sonrisa y decía, Robert, los pobres y la clase media estudian para ganar dinero. Los ricos estudian para aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Esa frase me acompañó toda mi vida. Fue como una semilla que germinó con el tiempo, hasta convertirse en uno de mis principios más poderosos. La verdadera educación no te la da un diploma, te la da la experiencia acompañada de conocimiento aplicado. La mayoría de la gente piensa que la educación financiera es un lujo. Yo aprendí que es una necesidad. Sin ella, puedes trabajar toda tu vida, y aún así seguir siendo esclavo del dinero. Déjame contarte una historia. Cuando tenía poco más de 20 años, recién salido de la marina, me di cuenta de algo alarmante. Había pasado más de una década estudiando, y nadie me había enseñado cómo manejar el dinero. Sabía despegar un helicóptero, pero no sabía cómo despegar financieramente. Tenía disciplina, pero no educación financiera. Y eso me frustraba. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre rico. Si quieres ser libre, primero aprende las reglas del dinero. Porque en este mundo, no gana el más fuerte ni el más inteligente. Gana el que entiende cómo funciona el dinero. Ese día tomé una decisión que cambió mi destino. Decidí que iba a estudiar dinero. No como un estudiante más, sino como un científico que busca la verdad. Empecé a leer libros de inversión, a asistir a seminarios, a hablar con empresarios, a preguntar, a observar, a fallar y a volver a intentar. Me di cuenta de algo fundamental: la gente pobre ve la educación como un gasto. Los ricos la ven como una inversión. Cada curso, cada libro, cada mentor, representaba para mí un activo. Puede que no me dieran dinero inmediato, pero me daban algo mucho más valioso: perspectiva. La capacidad de ver oportunidades donde otros veían riesgos. Y quiero ser muy claro contigo, no hablo solo de educación académica. Hablo de educación práctica, emocional y financiera. Porque de nada sirve tener un título si no sabes cómo funciona el dinero que te paga ese título. Una vez, un amigo me dijo, Robert, ¿por qué gastas tanto dinero en cursos y mentores? Le respondí, porque un solo conocimiento aplicado puede devolverme ese dinero 1000 veces más. Y así fue. La educación fue el activo que me permitió construir mi imperio. Cada inversión que hice, cada negocio que emprendí, cada decisión que tomé, fue el resultado de una lección aprendida, no de una corazonada. Mi padre rico solía explicarlo con una metáfora que nunca olvidé. La mente es como un contenedor. Si la llenas de basura, solo obtendrás basura. Pero si la llenas de ideas ricas, esas ideas crearán riqueza. Por eso, desde que entendí eso, convertí el aprendizaje en parte de mi rutina diaria. Cada mañana, antes de pensar en hacer dinero, pienso en aprender algo nuevo. Puede ser un artículo, un libro, una conversación o una observación del mercado. Todo lo que expanda mi mente es una inversión en mi futuro. Y quiero que entiendas algo: no hay mejor retorno que el de una mente bien educada financieramente. Porque el dinero va y viene, pero el conocimiento permanece contigo. Recuerdo cuando me equivoqué en una inversión inmobiliaria. Perdí casi todo el capital que tenía en ese momento. Muchos se habrían rendido, pero yo no. En lugar de preguntarme ¿por qué me pasó esto?, me pregunté ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta me permitió transformar una pérdida en una lección que después me haría ganar millones. Y ese es otro secreto que la mayoría no entiende: los errores son parte de tu educación financiera. La gente con mentalidad pobre los evita. La gente con mentalidad rica los estudia. Cada vez que cometo un error, lo analizo como un científico. Pregunto qué hice mal, qué no vi, qué podría hacer diferente la próxima vez. Esa mentalidad me ha permitido seguir creciendo incluso cuando las circunstancias parecían en mi contra.
Mi padre pobre siempre decía, aprende de tus errores para no repetirlos. Pero mi padre rico iba más allá. Aprende de los errores de otros para no tener que pagarlos tú. Por eso siempre me rodeé de personas más sabias que yo. Mentores, empresarios, inversionistas. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba. Porque cada conversación con alguien más inteligente era una inversión sin riesgo y con alto retorno. Y quiero que recuerdes esto, la gente rica lee todos los días, los pobres ven televisión todos los días. No porque leer te haga rico, sino porque la lectura alimenta tu mente y la televisión alimenta tus distracciones. Uno de mis hábitos más sagrados es dedicar al menos 1 hora diaria a la educación financiera. No importa si estoy de viaje, si estoy cansado o si tengo un mal día. Aprender nunca se negocia. Porque cada día que no aprendes, retrocedes. Y la educación no siempre es cómoda. A veces duele, a veces desafía tus creencias, a veces te hace cuestionarte todo lo que sabes. Pero precisamente por eso es tan poderosa, porque rompe tus limitaciones mentales. Muchos piensan que para volverse ricos necesitan suerte. Yo aprendí que solo necesitas conocimiento aplicado. Porque la suerte es para quien no tiene estrategia. Si hoy me quitaran todo lo que tengo, mi dinero, mis propiedades, mis empresas, no me preocuparía. Porque mi verdadero activo no está en lo que poseo, sino en lo que sé. Puedo reconstruirlo todo desde cero, porque sé cómo hacerlo. Eso es libertad financiera. Quiero que te grabes esto. La educación financiera no se trata de acumular información, sino de transformar tu forma de pensar. Cada concepto que entiendes, cada error que analizas, cada decisión consciente que tomas, reprograma tu mente para ver el dinero de forma diferente. Así que haz de la educación tu activo más valioso. No esperes a tener dinero para invertir en aprender. Aprende ahora, y el dinero llegará como consecuencia. Mi padre rico me lo explicó mejor que nadie. Los ricos no trabajan por dinero, trabajan por conocimiento. Y el conocimiento, tarde o temprano, les trae el dinero. Esa lección me hizo millonario antes de los 40. Porque mientras los demás gastaban su tiempo trabajando por un salario, yo lo invertía en aprender a construir activos que generaran ingresos sin mi presencia. Aprender no me hizo rico de la noche a la mañana, pero me preparó para reconocer las oportunidades cuando aparecieron. Y créeme, las oportunidades solo se presentan a las mentes preparadas. Por eso, el tercer hábito que me hizo millonario fue simple, pero poderoso. Convertí la educación en mi activo más valioso. Porque cuando inviertes en tu mente, estás invirtiendo en la fábrica de tu riqueza. Hábito 4. Aprender a vivir por debajo de mis posibilidades para invertir por encima de mis límites. Cuando era joven, y apenas comenzaba a construir mi camino financiero, cometí el mismo error que cometen millones de personas cada día. Quería parecer rico antes de serlo. Tenía compañeros de trabajo que, apenas recibían su salario, corrían a comprar un coche nuevo, ropa de marca o una televisión más grande. Se sentían exitosos, por un rato. Pero después de unos meses, regresaban a la misma rutina. Pagar deudas, esperar el siguiente cheque y quejarse de lo caro que era todo. Mi padre pobre solía decir, trabaja duro para ganar más dinero y podrás darte más lujos. Pero mi padre rico me enseñó algo completamente distinto. La clave no está en cuánto ganas, sino en cuánto conservas, y sobre todo, en cómo haces que ese dinero trabaje para ti. Esa frase cambió mi vida, porque entendí que la riqueza no se construye con grandes ingresos, sino con grandes hábitos. Cuando comencé a ganar dinero de mis primeros negocios, la tentación de gastarlo fue enorme. Quería recompensarme, quería mostrar resultados. Pero recordé otra lección de mi padre rico. Los pobres compran lujos primero, los ricos compran activos primero. Así que hice algo que muchos consideraron una locura. Viví como pobre mientras construía mi libertad financiera. No me mudé a una casa grande, no compré un coche nuevo, no viajé por placer durante años. En cambio, tomé cada dólar extra que ganaba y lo invertí en activos, propiedades, acciones, educación y oportunidades de negocio. Mientras mis amigos mostraban sus nuevos relojes, yo mostraba mis nuevos activos. Y aunque parecía que ellos vivían mejor, yo estaba sembrando las semillas de una vida que ellos solo podían imaginar. Aprendí que vivir por debajo de tus posibilidades no es una señal de pobreza, sino de inteligencia financiera. Es tener la sabiduría de postergar la gratificación momentánea por una recompensa mucho mayor en el futuro. Mi padre rico lo explicaba con un ejemplo simple. Un niño quiere su dulce ahora. Un adulto rico sabe esperar y comprar la fábrica de dulces después.
Y eso fue exactamente lo que hice. Durante mis primeros años como inversionista, me impuse una regla de oro. Solo gastaría el dinero que mis activos me generaran, no el dinero que ganaba con mi trabajo. Eso me obligó a pensar de manera diferente. En lugar de decir no puedo comprar eso, comencé a preguntarme, ¿qué puedo crear o invertir para que eso se pague solo? Por ejemplo, si quería un coche nuevo, no iba a financiarlo con mi salario. Buscaba una inversión que me generara el flujo de efectivo mensual necesario para pagar ese coche. Así, cada compra se convertía en un desafío educativo. No era solo un gasto, era una oportunidad de crear un activo nuevo. Con el tiempo, descubrí algo poderoso. Cuanto más controlas tus gastos, más controlas tu destino. Porque la mayoría de las personas están atrapadas en una carrera de ratas. Trabajan para pagar cosas que ni siquiera necesitan, para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Mi padre pobre vivió toda su vida así, siempre buscando el próximo aumento, la próxima promoción, el siguiente cheque. Pero mi padre rico nunca jugó ese juego. Él entendió que el secreto de la libertad no está en ganar más, sino en necesitar menos. Recuerdo una conversación que tuve con él cuando tenía unos 30 años. Le dije, padre rico, cuando gane más dinero, empezaré a ahorrar e invertir más. Él se rió y me respondió, no, Robert. No esperes a ganar más para invertir. Empieza ahora, con lo que tienes. Si no puedes manejar poco dinero, nunca manejarás mucho. Esa frase me golpeó fuerte. Desde entonces, cada dólar que pasaba por mis manos tenía un propósito. Una parte iba para mis gastos, otra para mis inversiones y otra para mi educación. Era una fórmula sencilla, pero efectiva. Págate a ti mismo primero. La mayoría de la gente paga primero al gobierno, al banco, a la tienda, a todos, menos a sí mismos. Y luego se preguntan por qué nunca tienen dinero. Pero los ricos hacen lo contrario. Antes de pagar cualquier factura, se aseguran de apartar una parte para sus activos. Y quiero dejar algo muy claro. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa vivir con miedo o escasez. Significa vivir con propósito y control. Significa entender que cada peso que no gastas sin sentido puede ser un ladrillo más en la construcción de tu libertad. Muchas personas dicen, cuando tenga más dinero, seré disciplinado. Pero la verdad es que el dinero no cambia tu mentalidad, solo la amplifica. Si eres irresponsable con poco, lo serás con mucho. Por eso, los verdaderos ricos aprenden a dominar el dinero antes de tenerlo en abundancia. Porque saben que la libertad no depende de la cantidad que ganas, sino de tu capacidad para multiplicar lo que tienes. Una vez conocí a un hombre que ganaba más de $20,000 al mes y aún así vivía endeudado. Cada vez que ganaba más, sus gastos crecían igual. Tenía una casa enorme, 2 autos de lujo, pero 0 activos. En cambio, conocí a otro empresario que ganaba $5,000 mensuales y tenía inversiones en propiedades, acciones y negocios. ¿La diferencia? Uno vivía por encima de sus posibilidades, y el otro por debajo. Esa es la verdad que pocos quieren aceptar. Los ricos no se vuelven ricos porque ganan más, sino porque gastan menos de lo que ganan y ponen la diferencia a trabajar. Yo siempre digo, cada dólar que gastas sin sentido es un soldado que pierdes en la guerra por tu libertad financiera. Y cada dólar que inviertes sabiamente es un soldado que lucha por ti, día y noche, incluso mientras duermes. Por eso, este hábito se convirtió en uno de los más importantes de mi vida. No se trata solo de disciplina, sino de visión. Se trata de renunciar a los placeres momentáneos para construir una vida donde no tengas que mirar precios nunca más. Así que hazte esta pregunta. ¿Estoy gastando para sentirme rico hoy, o estoy invirtiendo para ser libre mañana? La respuesta a esa pregunta define tu futuro financiero. Yo elegí la segunda opción. Y aunque al principio fue difícil, con el tiempo comprendí que cada sacrificio temporal me estaba comprando libertad permanente. Y esa es la esencia del cuarto hábito que me hizo millonario. Vivir por debajo de mis posibilidades para invertir por encima de mis límites. Porque el dinero que ahorras te da tranquilidad, pero el dinero que inviertes te da libertad. Hábito 5. Entender que el tiempo es mi recurso más valioso, y el dinero es solo una herramienta. Durante muchos años de mi vida, vi a personas correr detrás del dinero como si este fuera el premio final. Trabajaban horas interminables, sacrificaban su salud, su familia y su felicidad, todo por unos cuantos billetes más. Yo también caí en esa trampa cuando era joven. Creía que el dinero era lo más importante, pero con el tiempo, aprendí algo que mi padre rico me repitió una y otra vez. El dinero va y viene, Robert.
pero el tiempo solo va. Esa frase cambió mi forma de ver el mundo, porque entendí que la verdadera riqueza no está en el dinero que acumulas, sino en el control que tienes sobre tu tiempo. Cuando trabajaba para otros, me levantaba todos los días sabiendo que mi tiempo no me pertenecía. Lo había vendido. Cada hora que pasaba en la oficina era una hora que no podía recuperar. Estaba intercambiando lo más valioso que tenía, mi tiempo, mi energía, mi juventud, por un salario. Y eso, para mí, era una forma moderna de esclavitud. Un día, mientras almorzaba con mi padre rico, le confesé que estaba cansado. Trabajaba duro, seguía las reglas, y aún así me sentía estancado. Él me miró y dijo algo que nunca olvidé. Robert, tú trabajas por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Pero lo más importante, los ricos compran tiempo. Esa última parte me impactó profundamente. Comprar tiempo. ¿Qué significaba eso? Él me explicó. Cuando tú inviertes en activos, en sistemas, en educación financiera, estás comprando tiempo. Porque esos activos generan dinero incluso cuando tú duermes. Cada dólar invertido sabiamente es una máquina que trabaja por ti las 24 horas. Así, mientras otros cambian su tiempo por dinero, tú cambias tu dinero por tiempo. Esa idea cambió todo mi enfoque. Dejé de pensar en cómo ganar más dinero y empecé a pensar en cómo liberar más tiempo. Mucha gente dice, el tiempo es dinero. Pero mi padre rico me enseñó que eso no es cierto. El tiempo es mucho más valioso que el dinero. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Pero cuando pierdes tiempo, se ha ido para siempre. Así que decidí tratar mi tiempo como si fuera oro puro. Empecé a analizar en qué lo gastaba cada día. Y descubrí algo alarmante. La mayoría de mis horas se iban en cosas que no me acercaban a mis objetivos financieros ni personales. Perdía tiempo en reuniones inútiles, en distracciones, en tareas que podía delegar o eliminar. Y lo peor, pasaba demasiado tiempo haciendo lo que debía, no lo que quería. Así que hice un cambio radical. Empecé a estructurar mi vida para que cada hora contara. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, me pregunto, ¿lo que voy a hacer hoy me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Si la respuesta es que me aleja, no lo hago. Es así de simple. Porque el tiempo, cuando se invierte mal, se convierte en el mayor ladrón de riqueza. Pero cuando lo inviertes bien, se convierte en el multiplicador más poderoso que existe. Mi padre rico me enseñó una regla que aplico hasta hoy. Haz solo lo que tú puedes hacer, y paga a otros para hacer lo que no necesitas hacer. Esa mentalidad cambió mi productividad y mis ingresos. Porque muchas personas creen que están ahorrando dinero haciendo todo por sí mismas, cuando en realidad están gastando su tiempo, el activo más caro de todos. Por ejemplo, si tu tiempo vale $100 la hora, y pasas 3 horas limpiando tu casa para ahorrar $50, acabas de perder $250 en valor real. No dinero tangible, sino tiempo que podrías haber usado para crear activos, aprender, invertir o descansar. Yo aprendí a delegar, automatizar y simplificar mi vida. No porque fuera perezoso, sino porque entendí que mi energía debía enfocarse en actividades que generaran libertad, no solo ingresos. Cada persona rica que conozco tiene este hábito. Protege su tiempo como un inversionista protege su capital. No dejan que otros lo controlen. No lo malgastan en dramas, en quejas o en distracciones. Saben que el tiempo invertido en aprendizaje, relaciones valiosas o creación de activos siempre da un retorno exponencial. Y eso me lleva a otro punto crucial. El dinero solo tiene valor si te da tiempo libre. He conocido a muchos ejecutivos que ganan millones al año, pero están tan ocupados que no pueden disfrutarlo. Viven corriendo de reunión en reunión, siempre estresados, sin tiempo para sus hijos, sin tiempo para sí mismos. Eso no es libertad. Eso es otra jaula, solo que dorada. En cambio, los verdaderos ricos miden su éxito en horas libres, no en billetes acumulados. La pregunta que guía su vida no es cuánto gano, sino cuánto tiempo tengo para vivir a mi manera. Por eso, mi meta siempre fue crear activos que me liberaran del trabajo diario. Negocios que pudieran operar sin mí, inversiones que generaran flujo constante, propiedades que dieran ingresos pasivos. Así es como empecé a comprar mi tiempo, minuto a minuto, hasta recuperar el control total sobre mi vida. Y déjame decirte algo que pocos admiten. Cuando tienes el control de tu tiempo, tu mente cambia. Te vuelves más creativo, más tranquilo, más enfocado. Dejas de reaccionar y comienzas a diseñar tu vida. La mayoría de las personas viven ocupadas, pero no productivas. Corren de un lado a otro, pero no avanzan.
Se levantan cansadas, trabajan todo el día, se duermen frustradas y repiten el ciclo. Yo decidí salirme de esa rueda. Decidí que mi tiempo no tendría precio, porque lo usaría para construir riqueza real, no solo dinero. Cada hora que pasas haciendo algo que no amas, estás gastando una parte de tu vida que nunca volverá. Por eso, este hábito no se trata solo de productividad, sino de propósito. Se trata de decidir conscientemente cómo usas el recurso más valioso que tienes. Te voy a dar un consejo práctico que cambió mi vida. Cada semana, haz una auditoría de tu tiempo. Anota lo que haces cada hora durante 3 días seguidos. Luego analiza, ¿cuántas de esas horas te acercan a tu libertad? ¿Cuántas te la quitan? Te sorprenderás de cuántas horas pierdes en cosas irrelevantes. Y cuando te des cuenta, podrás hacer el cambio más poderoso que existe, empezar a invertir tu tiempo como inviertes tu dinero. Cada hora debe darte un retorno, ya sea en conocimiento, relaciones, dinero o bienestar. Si no te da nada de eso, entonces es un gasto, y los ricos no desperdician sus recursos. Yo aprendí a decir no sin culpa, a rechazar reuniones innecesarias, personas tóxicas, compromisos sin sentido, porque cada no que dices a lo que no importa, es un sí que le das a tu libertad. Y recuerda, el tiempo es el activo que iguala a todos los seres humanos. Ricos o pobres, todos tenemos las mismas 24 horas al día. La diferencia está en cómo las usamos. Los pobres usan su tiempo para sobrevivir. La clase media usa su tiempo para consumir. Los ricos usan su tiempo para construir. Por eso, este quinto hábito me hizo millonario antes de los 40. Entender que el tiempo es mi activo más valioso, y el dinero, simplemente una herramienta para multiplicarlo. El dinero, al final, es solo energía. Pero el tiempo es vida. Así que úsalo sabiamente. Invierte cada minuto en algo que te acerque a la persona que quieres ser, a la libertad que sueñas y a la vida que mereces vivir. Hábito 6. Reprogramar mi mente para ver oportunidades donde los demás solo ven problemas. Una de las cosas más poderosas que aprendí de mi padre rico fue esta frase: Robert, los ricos se hacen ricos no porque tengan más suerte, sino porque entrenan su mente para ver lo que otros no pueden ver. Durante años no entendí completamente a qué se refería. Yo veía el mundo como la mayoría, lleno de obstáculos, crisis, competencia, impuestos, deudas. Pero él veía lo mismo y lo llamaba terreno fértil. Y ahí fue cuando comprendí que la verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en la forma en que piensas. Verás, desde que somos niños nos enseñan a temer al riesgo, a evitar los errores, a buscar seguridad. En la escuela nos dicen que si fallas, repruebas. En casa nos dicen que si pierdes dinero, eres irresponsable. Pero lo que nunca nos dicen es que cada error, cada fracaso y cada crisis esconden una oportunidad para quien tiene los ojos correctos. Yo crecí con 2 padres, y eso me dio una visión muy clara del poder del pensamiento. Mi padre pobre siempre veía los problemas y se quejaba de ellos. Cuando subían los precios, decía, el gobierno nos está robando. Cuando lo despedían, decía, mi jefe no me valora. Mi padre rico, en cambio, veía las mismas situaciones y decía, qué interesante, ¿cómo puedo sacar provecho de esto? Esa diferencia de mentalidad lo cambió todo. Mi padre pobre usaba su tiempo en lamentarse. Mi padre rico usaba su mente en crear. Y ahí está el secreto. La mente rica no reacciona, actúa. No huye de los problemas, los estudia. No se enfoca en lo que no puede controlar, sino en cómo adaptarse y ganar dentro del caos. Déjame contarte una historia real. Era la década de los 80, y los mercados estaban muy volátiles. Mucha gente perdió dinero, incluso personas inteligentes. Recuerdo que una mañana, mientras todos hablaban de crisis, mi padre rico me dijo, Robert, las crisis son los exámenes de la vida. Solo los que han entrenado su mente financieramente las aprueban. Esa frase se me quedó grabada. Y desde entonces comencé a hacer algo cada vez que veía malas noticias, caídas del mercado o incertidumbre. Entrenar a mi mente para buscar las oportunidades escondidas detrás del miedo colectivo. Por ejemplo, cuando todos huyen de la bolsa, yo busco empresas subvaloradas. Cuando los bienes raíces bajan, busco propiedades en descuento. Cuando el dólar sube o baja, analizo cómo proteger mis activos y diversificar. Porque el dinero, en realidad, no desaparece en las crisis. Solo cambia de manos. Y normalmente pasa de las manos de los temerosos a las manos de los preparados. Por eso digo siempre, tu mente es tu activo más poderoso o tu mayor pasivo.
Todo depende de cómo la uses. La mayoría de las personas están programadas para buscar seguridad, no libertad. Quieren estabilidad, no crecimiento. Y ese tipo de pensamiento los condena a vivir limitados. Yo decidí reprogramar mi mente para pensar como un inversor, no como un empleado. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Tuve que practicarlo cada día. Cada vez que enfrentaba un reto, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, empecé a preguntarme ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple pregunta transformó mi forma de ver el mundo. Porque cuando cambias tu pregunta, cambias tu enfoque. Y cuando cambias tu enfoque, cambias tus resultados. Mi padre rico me dio un ejercicio que aún practico. Cada vez que escuches una queja o un problema, busca 3 formas de convertirlo en una oportunidad. Por ejemplo, cuando la gente se quejaba de los impuestos, él invertía en bienes raíces que le daban deducciones fiscales. Cuando los demás se quejaban de los precios de la gasolina, él invertía en empresas energéticas. Cuando la gente temía a la inflación, él compraba activos que aumentaban de valor con el tiempo. Así es como piensan los ricos. No se esconden del caos, se adaptan y prosperan en él. Yo entendí que si quería ser millonario antes de los 40, tenía que entrenar mi mente todos los días para ver lo que la mayoría no ve. Y eso requiere práctica. La mente no cambia sola. Se entrena con repetición, con exposición y con experiencia. Por eso comencé a rodearme de personas que pensaran diferente. Dejé de pasar tiempo con quienes se quejaban de la economía y empecé a juntarme con quienes la estudiaban. Dejé de hablar de precios y comencé a hablar de valor. Dejé de preguntar cuánto costaba algo y comencé a preguntar cuánto podía producir. Cada conversación que tienes alimenta tu mentalidad. Y la mayoría de las personas alimentan su mente con miedo. Yo decidí alimentarla con posibilidades. Recuerdo una frase que leí una vez y que se volvió mi mantra. Donde otros ven riesgo, el emprendedor ve oportunidad. Esa es exactamente la mentalidad que me permitió construir mi libertad financiera. Cuando otros decían no se puede, yo me preguntaba ¿cómo si puedo? Cuando otros esperaban que las cosas mejoraran, yo creaba sistemas para aprovecharlas. Y eso me lleva a una lección que quiero que te grabes hoy. El mundo no cambia, tú cambias. Y cuando tú cambias, tu mundo cambia contigo. Reprogramar tu mente no es un acto de motivación, es un acto de disciplina. Yo no me convertí en millonario porque tuve suerte o porque encontré el negocio perfecto. Me convertí en millonario porque entrené mi mente para mantener la calma cuando todos entraban en pánico. Cada mañana, antes de comenzar mi día, hago algo que aprendí de mi padre rico. Dedico 5 minutos a analizar una situación del mundo, una noticia económica, un cambio político, una tendencia tecnológica, y me pregunto, ¿cómo podría convertir esto en una oportunidad? Al principio no encontraba respuestas, pero con el tiempo, mi mente empezó a responder sola. Porque el cerebro, como cualquier músculo, responde a lo que entrenas. Y si lo entrenas para detectar oportunidades, eventualmente se volverá un radar de riqueza. Otra cosa que aprendí es que el miedo y la oportunidad siempre llegan juntos. Cuando sientas miedo, significa que estás frente a una oportunidad grande, pero tu mente no está lista para verla todavía. La clave está en no huir, sino en mirar más profundo. En mis primeros negocios cometí errores costosos. Perdí dinero, invertí en proyectos que fracasaron, confié en personas equivocadas. Pero en lugar de decir esto no funciona, me pregunté, ¿qué lecciones valiosas me deja esto para la próxima vez? Y cada lección me hizo más fuerte, más sabio y más rico. El problema con la mayoría de las personas es que, cuando fallan, se detienen. Los ricos, cuando fallan, aprenden y ajustan. Por eso, si quieres desarrollar una mentalidad millonaria, necesitas dejar de evitar los problemas y empezar a aprovecharlos como maestros. En los momentos de crisis, los ricos no se preguntan quién tiene la culpa, sino dónde está la oportunidad. Y esa pregunta puede cambiarte la vida. Porque el dinero no está en el trabajo, está en la solución de problemas. Cuantos más problemas puedas resolver, más valor aportarás. Y cuanto más valor aportas, más riqueza generas. Así que cada día, cuando alguien me dice Robert, eso es imposible, sonrío. Porque aprendí que cuando el mundo dice que algo no se puede hacer, ahí es donde está la oportunidad más grande. Y quiero que tú empieces a ver el mundo así. No como un lugar lleno de obstáculos, sino como un tablero lleno de oportunidades disfrazadas. Cada crisis, cada caída del mercado, cada cambio en la tecnología o en la economía global, es una nueva puerta para quien está dispuesto a pensar diferente. Recuerda esto, tu mente crea tu realidad.
Si piensas como pobre, verás limitaciones. Si piensas como rico, verás posibilidades. Mi padre rico siempre decía, tu realidad financiera es el reflejo de lo que crees que es posible. Así que, si quieres cambiar tu cuenta bancaria, primero cambia tus creencias. Empieza a hablar, leer y pensar como un inversor. Entrena tu mente para ver oportunidades donde otros solo ven miedo. Porque en este juego de la riqueza, no gana el más fuerte, ni el más inteligente. Gana el que ve antes. Y ese es el sexto hábito que me hizo millonario antes de los 40. Reprogramar mi mente para detectar oportunidades en cada situación. La riqueza no está allá afuera. Está aquí, en tu forma de pensar, en lo que eliges ver y en lo que eliges hacer con ello. Hábito 7. Nunca dejar de enseñar y aprender. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que he logrado antes de cumplir 40 años, me doy cuenta de algo fundamental. Nunca dejé de ser estudiante. Pero también, nunca dejé de enseñar. Ambos caminos van de la mano. La educación tradicional te enseña a memorizar y obedecer, pero la verdadera educación financiera te enseña a pensar, actuar y adaptarte. Mi padre rico solía decirme, si quieres ser rico, enseña lo que sabes, y aprende lo que aún no sabes. Esa frase marcó mi vida. Durante años, muchas personas me han preguntado, Robert, ¿cómo lograste acumular riqueza tan joven? Esperando que les diera una fórmula mágica, una inversión secreta, un atajo. Pero la verdad es que mi éxito no vino de una inversión, sino de un hábito, el hambre por aprender y compartir lo aprendido. Yo no aprendí de un día para otro cómo hacer que el dinero trabaje para mí. Aprendí cometiendo errores, perdiendo dinero, equivocándome una y otra vez. Pero cada vez que caía, me preguntaba, ¿qué me está tratando de enseñar esta experiencia? Y entonces escribía mis errores, los analizaba y los convertía en lecciones. Ese proceso, repetido durante años, fue lo que realmente me hizo millonario, convertir el fracaso en sabiduría y la sabiduría en enseñanza. Mi padre pobre me decía, ve a la escuela, consigue buenas calificaciones y busca un empleo seguro. Mi padre rico me decía, aprende lo que la escuela no enseña, cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Esa diferencia de mentalidad fue abismal. Mientras uno creía que el aprendizaje terminaba con un diploma, el otro me enseñó que la educación real nunca termina. Y déjame decirte algo, los ricos no dejan de aprender porque saben que el mundo cambia todos los días. Las reglas del dinero cambian, las tecnologías cambian, las oportunidades cambian. Si tú no cambias, te quedas atrás. Cuando tenía 30 y tantos años, ya había invertido en bienes raíces, negocios y educación financiera. Pero aún así, seguía asistiendo a seminarios, leyendo libros y rodeándome de personas más inteligentes que yo. A veces gastaba miles de dólares en un solo curso o en una conferencia. Algunos amigos me decían, Robert, estás loco. Ya tienes dinero. ¿Para qué sigues gastando en eso? Y mi respuesta siempre era la misma, porque lo que sé hoy me dio lo que tengo hoy. Pero lo que aprenda mañana decidirá lo que tendré en el futuro. Esa es la mentalidad del inversionista. Invertir no solo en activos, sino también en conocimiento. El aprendizaje continuo no se trata solo de acumular información. Se trata de mantener la mente abierta, flexible, lista para adaptarse. Los más pobres no son los que no tienen dinero, sino los que creen que ya lo saben todo. En cambio, los ricos viven en un estado constante de curiosidad. Preguntan, observan, experimentan. Mi padre rico me enseñó que la educación es el activo más poderoso que puedes tener, porque ningún gobierno, empresa o crisis económica puede arrebatártelo. Por eso, cada vez que ganaba dinero, apartaba una parte para seguir aprendiendo. Mientras mis amigos gastaban en autos, relojes o vacaciones, yo gastaba en mi desarrollo mental. Y aquí está el otro lado del hábito, enseñar. Porque cuando enseñas, refuerzas tu propio conocimiento. Por eso escribí Padre Rico, Padre Pobre. No para presumir, sino porque quería que otros entendieran lo que a mí me tomó décadas aprender. Recuerdo que al principio, muchos me decían que nadie leería un libro sobre educación financiera, que la gente no quería aprender de dinero, sino ganar dinero. Pero lo publiqué igual. Y fue ese libro el que cambió millones de vidas, incluyendo la mía. Esa fue la recompensa de enseñar, ver cómo otras personas cambiaban su mentalidad y lograban su libertad financiera. Cuando enseñas, te conviertes en un canal de valor. Y el universo recompensa a los que crean valor para los demás. Por eso digo, si quieres ser rico, enseña lo que sabes.
No esperes a ser un experto o tener una fortuna. Si aprendiste algo, compártelo. Ayuda a otros a crecer. Porque cada vez que enseñas, multiplicas tu conocimiento y tu impacto. Y cada vez que enseñas, atraes a personas, ideas y oportunidades que nunca habrías encontrado de otra forma. Hoy en día, sigo aprendiendo. Leo todos los días, observo los mercados, converso con jóvenes emprendedores y con veteranos inversores. Y sigo enseñando. A través de mis libros, mis charlas, mis videos, mis empresas. Porque sé que el conocimiento se oxida si no se comparte. Y sé que cada vez que enseño, también aprendo algo nuevo. Esa es la belleza de este hábito. Aprendizaje y enseñanza son un ciclo infinito de crecimiento. Si estás escuchando esto, quiero que hagas algo muy simple pero poderoso. Comprométete hoy a aprender algo nuevo cada día. Puede ser un libro sobre inversiones, un video educativo, una conversación con alguien más sabio. Y luego, enseña eso a otra persona. Cuéntaselo a tu hijo, a un amigo, a un colega. Haz del aprendizaje y la enseñanza una parte esencial de tu rutina diaria. Recuerda, el dinero puede multiplicarse, pero solo si tú te multiplicas primero. Tu mente es el activo más valioso que tienes. Cuídala, aliméntala, desafíala. Porque cuando crece tu mente, crece tu riqueza. Yo me hice millonario antes de los 40, no porque tuviera suerte o talento especial, sino porque nunca dejé de ser un alumno de la vida y un maestro del dinero. Y ese es el último hábito que quiero dejarte: nunca te detengas. Mientras otros se conforman, tú sigue aprendiendo. Mientras otros duermen, tú sigue creciendo. Y mientras el resto busca atajos, tú sigue construyendo sabiduría. Porque el verdadero millonario no es el que tiene más dinero, sino el que tiene más conocimiento aplicado. Y ese, mi amigo, puede ser tú. Si este mensaje te inspiró, suscríbete al canal, porque aquí seguimos aprendiendo juntos. Recuerda, cambia tu mente, cambia tu riqueza, y nunca dejes de aprender.